Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la 10ª edición de Semana Freiriana del Instituto Provincial de Educación Superior Paulo Freire de la ciudad de Río Grande. Nuestro lema 2020, Educación, nuevos desafíos, nuevos escenarios, continuidades y rupturas. La pandemia, la cuarentena. Se instala una realidad que rompe ciertas lógicas y prácticas, sin embargo se fortalecen vínculos existentes y es necesario pensar formas alternativas de enseñar y aprender. Desafíos de una crisis que puede darse como ruptura de cierto modelo, que sin embargo no lo es en el sentido de interrupción, sino como nuevas continuidades. Nos acompañarán a lo largo de la semana la doctora Mariana Maggio para dialogar sobre el enfoque que requiere esta coyuntura desde la academia, el doctor Jorge Steinman en un espacio destinado a pensar la buena clase en la educación superior, el doctor Eliud Quintero Rodríguez desde Monterrey, México, como especialista apasionado en busca de nuevas respuestas a estos nuevos escenarios. La magíster Eloísa Pérez, los desafíos de la investigación y la tecnología. Y la magíster Shirley Nieto Kramer, jóvenes que nos muestran realidades alternativas. En estos encuentros se propone romper con ciertas continuidades de cara al desafío que plantea una realidad impensada y la incomodidad de la reflexión frente a ciertas incertidumbres que llegaron para quedarse. En este evento tan difícil de imaginar en marzo, que hoy es un anhelo convertido en realidad gracias al trabajo de un equipo, agradecemos la presencia de la señora Ministro de Educación de la provincia, Analía Cubino. Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de nuestra provincia, queremos destacar este inicio de jornada 2020 de la Semana Freiriana. Nos tienen acostumbrados a un trabajo muy profundo que se viene llevando adelante en todas las semanas freirianas anteriores y destacamos que ustedes se pusieron al frente de la posibilidad de hacerlo en esta situación de excepcionalidad. Seguramente van a ser momentos muy interesantes, vamos a tener una agenda que toda la provincia va a poder compartir, especialmente la docencia, y que en este marco de los nuevos escenarios va a ser fundamental poder repensarnos, poder establecer estas posibilidades nuevas, ¿no? que esto nos viene a traer como oportunidades también, y de revisar las prácticas y de poder pensar nuevos esquemas para la enseñanza, nuevas herramientas para estos contextos que nos toca vivir hoy, que seguramente serán también una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, queremos desde el Ministerio desearles una semana muy provechosa en términos académicos, pero también en términos humanos. Sabemos que el IPES Paulo Freire lleva adelante una tarea inmensa, que ha trabajado también codo a codo con el Ministerio y con toda la docencia fueguina en el acompañamiento desde un programa que la verdad es que nos enorgullece, como es el Aprendo en Casa, y que se puso a la cabeza también de muchas otras iniciativas que, bueno, no quiero extenderme en este mensaje, pero quiero destacarlas y que tienen que ver con distintos abordajes y acompañamientos de tipo social, muy presente, la verdad, que seguramente va a ser una semana muy, muy importante, como nos tienen, como decía, muy acostumbrados. Así que les deseamos tanto a docentes, a quienes van a también exponer, a estudiantes, al equipo directivo y al equipo del área académica y también de extensión, que sean momentos para disfrutar, que sean momentos para reflexionar, pero también para destacar y producir conocimiento. Así que bueno, desde acá vamos a estar muy atentos y atentas a todo lo que suceda esta semana. Agradecemos, señora Ministro, sus cálidas y alentadoras palabras. Nos da la bienvenida a la Semana Freiriana la rectora del IPES, licenciada Alicia Colín. Buenas tardes
desde el sur del sur, aquí en Río Grande, Tierra del Fuego, provincia, con el sector antártico e islas del Atlántico Sur, queremos darles la bienvenida a la 10ª edición de nuestra Semana Freiriana. La educación, como garantía de derecho que hemos ido construyendo a lo largo de estos años para posicionar al instituto en la ciudad como parte, un referente pedagógico y cultural, pedagógico, académico y cultural de la ciudad. Como bien decía, tendremos la visita de pedagogos nacionales, internacionales, y es un momento de reflexión justamente cuando se nos puso por delante un desafío tan grande como el pensar y repensar la escuela casi en forma simultánea de ir haciendo escuela día a día. Para todos ha sido un desafío y estamos en constante aprendizaje. Es por eso que queremos invitarlos a todos, a poder pensar juntos con nuestros especialistas invitados, a reflexionar sobre lo que vino, lo que llegó para quedarse y cómo será la escuela de mañana. Pregunta que muchos nos hacemos. Así que les deseamos que disfruten de estas jornadas académicas que tendremos todos los días por estos medios de comunicación, de redes sociales del Instituto Paulo Freire a las 19 horas, y aprovecho este momento para saludar a todos los institutos de formación docente del país que nos acompañan, universidades amigas y referentes de otros países como México, Colombia, Uruguay, Costa Rica, y otros países que se van a ir sumando, Estados Unidos también. Así que me da un enorme placer dejar inaugurada la 10ª edición de nuestra Semana Freiriana. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Alicia, por tu calidez, fortaleza y acompañamiento en un tiempo tan lleno de demandas e incertidumbres. Gracias por estar con nosotros, Mariana Maggio, doctora en Educación, directora de la Maestría de la Carrera de Especialización en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente e investigadora y especialista en didáctica, siempre presente como referente de nuestro trabajo y en particular en esta coyuntura muy cerca de la comunidad educativa, a través de sus historias y reflexiones profundas y estimulantes acerca del derrotero que docentes y estudiantes venimos tomando durante este tiempo de reconfiguraciones. Nuevamente, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer enorme y un honor tremendo estar abriendo esta jornada. Mi agradecimiento a la ministra, a la señora rectora Alicia, al equipo, a Jorge, Eugenia y a todos quienes trabajaron en la preparación de esta jornada. Queridas y queridos colegas, quiero decirles que yo pensaba estar personalmente en Río Grande, ese era mi compromiso. Estuve en los congresos que se realizaron los últimos años. Para mí Río Grande está muy cerca de mi corazón porque tengo ahí a mi familia, a mis primos. Entonces, bueno, pero las circunstancias tan difíciles que estamos atravesando, por suerte, no impiden que sigamos encontrándonos para pensar todos en esta coyuntura, con los temas que de todas maneras hubiéramos planteado, en mi caso, que tienen que ver con las prácticas de la enseñanza, pero claro, con unas prácticas de la enseñanza que entraron en un temblor por donde las miremos y que nos tienen desde hace meses pensando y volviendo a pensar en nuestras categorías de análisis, en esas ideas que veníamos revisando y que de nuevo están los días, los meses, las circunstancias. Tengo preparada esta presentación
mi trabajo de los últimos meses, y espero que al finalizar tengamos la posibilidad de recoger algunas reflexiones, preguntas que ustedes estén planteando para poder seguir conversando. Dicho esto, y agradeciendo una vez más, voy a compartir mi pantalla, si me dan un segundo. Y vamos entonces a la presentación. Por un lado, a ver, quiero arrancar dedicándoles todo mi reconocimiento, mi agradecimiento, mi admiración a todos los colegas presentes por el enorme esfuerzo que hicieron, que están haciendo y que seguramente vamos a tener que seguir haciendo en los próximos meses. Cuando pensamos el año escolar, cuando anticipábamos lo que iba a pasar, nunca, jamás pensamos que íbamos a estar viviendo una situación como esta. Pero más allá de ese temblor, de ese cimbronazo y de los las primeras semanas que fueron así de zozobra, creo que si hay algo que tenemos que decir, que reconocer, que subrayar, es esta reacción que ha hecho el sistema educativo, tanto desde las políticas como desde las instituciones, como desde el esfuerzo de cada uno de los docentes, y por supuesto también en diálogo y en apoyo con las familias y con la comunidad en su conjunto. Entonces este es mi inicio desde lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que yo venía trabajando en los últimos años con una idea, que es la idea de reinventar la clase. Una idea formulada, pensada, trabajada antes de la pandemia. Especialmente me dediqué a analizar la necesidad de reinventar la clase en la universidad, pero cuando publiqué un libro que editó Paidós en 2018, una de las cuestiones con las que me encontré es que este trabajo tenía resonancias para los institutos de formación docente y también para los otros niveles del sistema. Y estas ideas que ya tuve oportunidad de compartir con la comunidad de Río Grande y con la extensa comunidad de Tierra del Fuego, de alguna manera generaban planteos que resonaban de una manera significativa más allá del nivel. Y yo los resumiría de la siguiente manera. Tiene que ver con una idea que sostuve y que todavía sostengo, que es los cambios pedagógicos. Hay un montón de pruebas, pero las prácticas de la enseñanza que toman tiempo tienen que reconocer al mismo tiempo que los cambios culturales no nos esperan. Los cambios culturales se aceleraban antes de la pandemia y hoy, bueno, ni les digo. Hay algo que muta y que afecta lo que sucede en las instituciones educativas. Tiene que ver con los modos en que se construye el conocimiento, tiene que ver con los sujetos culturales que educamos, y por supuesto también tiene que ver con nosotros, ¿no? Que habida cuenta de todos estos atravesamientos de las tecnologías de la información y la comunicación, que son epistemológicos, que son teóricos, que son metodológicos, nos vemos totalmente interpelados al punto de decir, yo no puedo enseñar como enseñaba hace 10 años, pero tampoco como enseñaba el año pasado. Imagínense el alcance de estas ideas en el marco de una situación tan compleja y tan sorpresiva como lo es la pandemia. Bueno, este aquí que cuando se iniciaba este año, yo venía insistiéndole mucho a mi equipo, el equipo de Educación y Tecnologías de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con un libro que tengo acá cercano al lado mío, y es el libro de Alessandro Barico, de Game. Este libro que leí, calculo que a mitad del año pasado, también es
previo a la pandemia, me sorprendió mucho y me obligó no solo a seguir pensando en la idea de reinventar la clase, sino a seguir planteando la reinvención. Que en nuestro caso iba por el lado de decir, bueno, tenemos que abrir el aula a diferentes formas, a diferentes recorridas, tenemos que trabajar con diferentes voces, tenemos que hacer de esto un espacio de creación, pero este trabajo me impactó en una idea, que tiene que ver con un modo de entender el mundo en el que vivimos como propio de una revolución mental. Barico dice en este libro que ya desde hace tiempo, él sostiene desde el momento en que dejamos de jugar al metegol y empezamos a jugar Space Invaders, o incluso en el momento que dejamos de estar en la máquina que tenía teclado y agarramos el teléfono, acá empezó un juego. El juego está en esta pantalla del teléfono celular, sostiene. Y ese juego y esa revolución mental hace que la realidad que vivimos tenga una doble fuerza motriz, sea física y virtual. Hay un mundo y un ultramundo, pero todo eso es la realidad, sostiene Barico. Yo cuando leía esto y pensaba en esto durante el verano, lo que le decía a mi equipo es, no estamos generando una práctica en la que estemos al mismo tiempo en los dos planos. ¿Quién hace esto muy bien? Bueno, por ejemplo, las series de televisión. Nosotros estamos registrando en la construcción de las series de televisión estos fenómenos tremendos de la cultura contemporánea, y en las de los últimos años especialmente, que nos traen construcciones tan complejas que no las entendemos si al tiempo que las estamos mirando no estamos interactuando en otro plano, especialmente en las redes, con una gran comunidad de gente que construye conocimiento colectiva y solidariamente. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a lograr capturar esto en el aula? ¿Cómo vamos a estar al mismo tiempo construyendo acá y construyendo en otro plano? Bueno, llegó la pandemia, ¿qué les puedo decir? Y yo digo, nos empujó al ultramundo prácticamente, nos dejó, o sea, llevó a que se cerraran los edificios escolares y nos dejó en una situación en la que estamos en nuestros hogares como ese componente de la realidad física, pero al mismo tiempo estamos, podríamos decir, siguiendo a Barico, como una especie de licencia que me voy a tomar, estamos educando en ese ultramundo, en esa virtualidad. Claro que esto de nuevo nos sorprendió, y si uno lo mira ahora que han pasado unos meses, podría decir que casi que lo que sucedió se organizó, si miramos las recurrencias, esas prácticas que tuvieron lugar a lo largo de estos últimos casi 6 meses, como fases, ¿no? Del mismo modo que se organizaron como fases las de las políticas sanitarias vinculadas al aislamiento social preventivo obligatorio. Yo creo que en un primer momento, y me parece importante como que analicemos esto, que lo estudiemos, que nos demos un tiempo para pensar lo que nos... Lo más evidente es que se alteraron las condiciones que sostienen las prácticas de la enseñanza. El espacio del edificio se cerró, pero también el tiempo. Cuando hablamos con docentes y con estudiantes a lo largo de estos meses, una de las cosas que más nos dicen es, claro, nosotros sabíamos que en este momento pasaba esto, que en otro momento pasaba esto, y ahora está el tiempo como solapado, pegoteado, dijo un estudiante, sobrecargado, indefinido en el hogar, donde suceden esas actividades que tienen que ver con las prácticas de la enseñanza y las prácticas del aprendizaje. Ahora bien, yo en Reinventar la Clase en la universidad venía planteando que la alteración del tiempo y del espacio, en otro sentido, pero era condición de la reinvención. Entonces la pregunta es, si se alteró el tiempo, se alteró el espacio y también se alteró el currículum, porque hay, digamos que un consenso
muy amplio respecto de decir que tenemos que priorizar aquellas cuestiones que tienen que ver con lo curricular. ¿La reinvención está ocurriendo? Bueno, a ver, veamos qué pasó. Yo diría que hay una primera fase donde toda la preocupación tuvo que ver con poner a disposición, con decir, tenemos aula, podemos conectarnos por WhatsApp, bueno, ¿cómo hacemos para mandar los materiales, para subir los materiales, para que estén en el aula, para que, o sea, hay deudas en términos de acceso y hay deudas en términos de conectividad. Pero en la medida en que se contaba con el acceso, el supuesto de trabajo era, ¿está subido? Y la gente, hay como todo un lenguaje respecto, ¿está subido? ¿Lo subieron, lo bajaron, accedieron, lo compartieron? ¿Me lo podés mandar por acá? Yo diría que esa es la primera etapa. Eso es algo interesante desde el punto de vista de la propuesta, porque de alguna manera sintoniza con una tendencia de esta época, la tendencia a poner a disposición que también tienen otras formas de la cultura. Por ejemplo, las series que se suben para que uno pueda hacer maratón, todo aquello que está en internet disponible. Hay algo de capturar algo de la época, pero al mismo tiempo hay una precaución que tenemos que tener, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya está, lo subí, pero eso no quiere decir que uno esté ejerciendo la práctica de la enseñanza. El riesgo es que les pasemos la responsabilidad a los estudiantes, que por supuesto tienen responsabilidad por aprender, pero no por hacerse cargo solos de las prácticas de la enseñanza. Bueno, esto como alerta. Y luego hay como una segunda etapa donde empieza a aparecer como una ilusión, casi les diría interesante, respecto de que si se puede hacer un evento sincrónico, casi les diría como este, o en un aula, o en alguna plataforma que permita ser vivos, entonces eso resuelve, porque eso es como si fuera la clase. Y permítame decir, eso no es la clase, eso es un aspecto de una práctica de la enseñanza que es bastante actividades, intervenciones, colaboraciones, pero bueno, si pudimos hacer el evento sincrónico ya está. Bueno, la cuestión es que no está, digo, acá hay una palabra que define para mí la cosa que es, ¿estás muteado? Fíjate si estás muteado, desmuteate, prende la cámara, apaga la cámara, también esta tiene su propia jerga asociada. Pero el punto es que en muchos casos, este evento sincrónico lo que hace, este no es el mejor ejemplo, o tal vez sí, el peor, pone al docente a hablar de un saber que estaba construido de antemano. Después dicen, bueno, pero los chicos no quieren prender la cámara. ¿Y por qué la prenderían si no tienen nada para hacer? Bueno, de nuevo acá, hay algo interesante. De hecho, los eventos sincrónicos, el streaming, se está dando en muchas formas culturales hoy que trascienden la educación. En el arte, el teatro en vivo, los recitales, las fiestas electrónicas. Pero la pregunta es, si eso que está sucediendo es para poner al docente, como decíamos cuando yo me empecé a dedicar a la educación a distancia, el busto parlante, a hablar solo, entonces tenemos un nuevo riesgo, que es que nos esté llevando por un camino que ya sabíamos que teníamos que abandonar antes de la pandemia. Entonces, y de nuevo necesitamos analizar lo que pasó en estos meses, creo que hay cosas interesantes en términos de capturar las tendencias, pero otras que yo miraría por lo menos con un poco de atención, porque desde el punto de vista de la propuesta pedagógica pueden estar llevándonos para atrás, no para adelante, en términos de un futuro complejo como el que tenemos que abordar. Acá quiero detenerme un minuto, en este caso, para referirme a una idea de Franco Berardi Bifo, que en el marco de la pandemia, este interesantísimo analista, dijo, bueno, ojo, porque desde que empezó
estamos diciendo, bueno, ¿cuándo salimos? ¿No? Bueno, ya termina. Bueno, fíjense que ya está por terminar, ya llegamos al pico y ya después. Y lo que sostiene él es, tal vez esta es una mutación, tal vez de acá no se sale. De hecho, ayer Perfil publicó una entrevista a Bifo, donde es bastante más duro, donde sostiene que esta podría ser la preparación para la extinción. Tremendo. No quiero sonar dramática, lo que quiero decir es que fuimos varios los que pensamos que cuando empezamos a montar las propuestas, eso iba a durar poco tiempo. Mi amiga Ana Clara Monteverde, que dirige una escuela en el conurbano bonaerense, me dijo, Mariana, nos preparamos como si esto fuera a durar 15 días. Y ahora no sabemos cuánto va a durar. Por esto traigo esta idea de Bifo. No sabe garantizar el derecho a la educación. Y hacerlo en lo que refiere a la propuesta que quiero compartir con ustedes, está centrado en una preocupación por las prácticas de la enseñanza. Bueno, entonces ahí vamos, lo que viene, y de nuevo, con una hipótesis que puede ser, bueno, no sabemos cuánto va a durar. Hay un componente que para mí es el componente perdido. Yo ya lo venía planteando hace algunas semanas y ahora aparece un estudio en los últimos días del Ministerio de Educación que dice que si hay uno de los rasgos que atraviesan las prácticas de la enseñanza que se hicieron, tiene que ver con que todo lo que se puso a disposición, en el sentido que planteábamos de los estudiantes, es de carácter mayormente individual. Entonces, digo, en términos de lo que viene, para mí la pieza perdida es la colaboración. En estos días veía una entrevista que le hicieron a una maestra rural, que, digo, está haciendo esto, ¿no? El esfuerzo tremendo que están haciendo los docentes del país y de la región para sacar esto adelante. Y la maestra llevaba y traía cartas que cuando se acercaba a las casas para acercar los cuadernillos y la tarea y la ayuda alimentaria, los chicos y las chicas se mandaban cartas para estar cerca. Yo pensaba, aún en esas condiciones que son las más difíciles desde el punto de vista concreto, vital, social, uno debería poder pensar en propuestas que aún en términos de cartas dan cuenta de una construcción de conocimiento en colaboración. Este es el momento donde cambiar la matriz de la práctica de la enseñanza, donde el docente habla para transmitir saber que está construido en una secuencia lineal progresiva, como la denominaba Edith Litwin, donde miramos si se puede aplicar eso que estaba construido y además lo verificamos a través de la evaluación. Y la urgencia de cambiar esa matriz, que de nuevo es didáctica, pero también es epistemológica, tiene que ver con los límites que están mostrando los campos disciplinares en esta situación que estamos viviendo. Nosotros ya sabíamos que se iba a una aceleración del conocimiento construido, ¿no? Que, digo, hay quienes decían, antes de la pandemia, en los próximos 30 años se va a duplicar todo el conocimiento construido en la historia de la humanidad. Bueno, imagínense ahora con los agujeros negros que estamos encontrando en términos de los campos disciplinares. Necesitamos volver a pensar una escuela que construya conocimiento original, que su relevancia en este contexto tenga que ver con mirar afuera los problemas que existen y que sobre la base de la colaboración pueda generar intervenciones para cambiarlos, en el más puro sentido freiriano, pero que además haga esto en colaboración. Y los entornos virtuales nos ponen, o sea, la mejor escena posible para aprovecharlos es la de la colaboración, porque si hay algo que nos permiten es tejer, es intercambiar, es colaborar, es negociar. Están concebidos, hasta el grupo WhatsApp,
para alentar la colaboración y el intercambio. Entonces acá, ¿cómo no aprovechar esta oportunidad pedagógico-didáctica tremenda? Pero hay más. En el marco de es un español especialista en temas de análisis de la cultura, uno de sus temas es el de las series de televisión, publicó este librito que se llama Lo Viral. En Lo Viral, Carrión plantea que esta pandemia, donde hay un virus biológico claramente que nos afecta, también está atravesada por formas virales de la cultura. Él las va como abordando desde un modo de escribir bastante particular e interesante, que es la construcción de un diario íntimo, pero falso, un diario fake. Y ahí, en ese día a día, Carrión va develando los que denomina objetos culturales vagamente identificados, que explotan en el marco de la pandemia, y que yo quisiera brevemente compartir con ustedes. Por un lado, los audios, ¿no? De nuevo, desde los audios de WhatsApp hasta los podcasts, que son uno de los fenómenos de este momento, con todo lo que implica en términos de la cultura, recuperar la cultura del oral, pero además del oral en un punto sintético y en un punto súper mega producido, pero con muy bajo costo. Por otro lado, los videos que forman parte como del día a día, la hora a hora y el minuto a minuto, y ni les digo de nuestros estudiantes cuando tienen acceso, los videos que se montan para mandar un mensaje a la familia, y que tienen una potencia tremenda, yo creo que todavía inexplorada en términos del proceso educativo. Los hilos de Twitter, las historias de Instagram, las performances que están haciendo nuestros estudiantes en TikTok, que es uno de los booms de la pandemia, y las conversaciones que ocurren de los modos más diversos. Por ejemplo, cuando se sube un video a YouTube, como está subiendo en este momento esta transmisión, y la gente sencillamente conversa a partir de lo que está viendo. Lo que viene, entonces, creo que tiene que tener un eje en la colaboración. Creo que tenemos que poder como desarticular esa reacción rápida, analizarla, discutirla y volver a encontrarle sentido. Pero además tiene que entramarse con las tendencias culturales que están emergiendo en el marco de la pandemia. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que nuestros estudiantes, cuando tienen acceso, y en general estos son accesos estas son tendencias a las que se accede a través de teléfonos celulares y incluso con datos, están explotando ahí como productores, como performers, como influencers. Es ahí donde están, es ahí donde quieren estar, es ahí donde yo creo que los tenemos que ir a buscar. Porque este es el desafío de este momento, ¿no? Reconocer qué sujetos culturales en este marco de la pandemia tenemos que educar, cuáles son las cosas que les interesan, que los atrapan, que los emocionan, y tenemos que poder construir prácticas de la enseñanza que den cuenta de esto. ¿Es fácil hacerlo? Bueno, no, requiere que nosotros nos animemos primero a vivir estas tendencias, y segundo, a experimentar con estas tendencias. Para mí, y digo habida cuenta de que esto es un evento organizado por un Instituto Superior de Formación Docente de tanta trayectoria y renombre, creo que los espacios de la formación docente tienen que permitirse desde el día 1 de la formación jugar con estas tendencias, porque acá es donde vamos a poder encontrar como una de las rearticulaciones para generar prácticas de la enseñanza que sean contemporáneas y que sean relevantes aún en este contexto horrible. Ahí pero que, claro, por supuesto, tenemos que poder recuperar las dimensiones pedagógicas, didácticas, ¿no? De la cultura contemporánea, y yo digo, hago mi aspiracional de
del marco que creo que tenemos que estar construyendo en este momento. Creo que es uno que nos permita sostener prácticas inmersivas, donde haya grandes relatos. Los grandes relatos hoy son los relatos de la pandemia, ¿sí? Son los relatos de la pandemia. Relatos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con construir con estos relatos, problematizando el afuera, ¿sí? Sobre todo ahora que digo, hay como unos límites grises que para mi gusto nos permiten jugar mejor en términos de la práctica de la enseñanza y empezar a reconstruir, construir relatos para esta nueva era que nos permitan atar, tejer los contenidos curriculares que por supuesto tenemos que enseñar. Prácticas que además permitan recorridos alternativos, que les den a los estudiantes, digo, si el aula parecía que nos exigía, no era así, pero bueno, supongamos que parecía que nos exigía, que todos estuviéramos al mismo tiempo haciendo lo mismo, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para hacer formas alteradas, para dar caminos alternativos donde nuestros estudiantes pueden elegir, por ejemplo, dedicarse 3 meses a estudiar biología para entender qué está pasando con los virus y concentrarse en eso. Por supuesto, esto requiere que hagamos rediseños que vamos a tener que discutir y compartir como colectivos. Prácticas que sean placenteras, ¿no? Es probablemente no es la mejor, con dificultades económicas y además donde tenemos que generar prácticas que generen placer, que le generen placer a nuestros estudiantes y que nos generen placer a nosotros, recuperar estudiantes que quieren, que desean, en qué es lo que les está en este momento de su historia y poder también trabajar con eso. De nuevo, insistiendo en la colaboración, prácticas que alienten lo colectivo y prácticas que miren para afuera y digan, bueno, en el medio de este lío, ¿qué podríamos hacer desde las instituciones educativas para cambiarlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué de lo que nos rodea en términos de prevención, en términos de cuidado, en términos políticos, puede ser distinto desde lo que generamos en la escuela? Y bueno, para mí cuando hacemos esas apuestas, esto da lugar a la construcción de conocimiento original. De nuevo, en un mundo que muestra los límites del conocimiento construido, donde además el conocimiento construido está disponible en YouTube, los chicos lo saben hace rato, Serres lo escribió hace rato, nosotros necesitamos poner a disposición alternativas que lleven a que las instituciones generen conocimiento original, porque por ahí no solamente pasan nuestras posibilidades de ser relevante, por ahí además pasa el deseo de aprender, el deseo de crear, el deseo de co-crear, y ese deseo es el que va a mantener a los chicos y a las chicas, a las chiques adentro del sistema educativo, y va a ser carne el derecho a la educación. Bueno, ¿cómo montarlo? Yo estoy trabajando en este momento con la idea de ensamble. La idea de ensamble vuelve a Barico. La idea de ensamble piensa en términos de una propuesta que está acá y está en lo virtual y que es colaborativa y vuelve a lo individual y estoy trabajando con esta idea de ensamblar como una escultura que va juntando como sus pedazos para hacer una instalación, el ensamblage con diferentes materiales, con diferentes texturas, pensando en que lo que hoy podamos trabajar como ensamble en términos de, si quieren, de lo sincrónico y lo asincrónico, tal vez nos permita empezar a pensar, adelantarnos que va a ser una escena educativa híbrida, porque no sabemos cuándo podemos volver a las escuelas todos. Lo más probable es que haya vueltas parciales, algunos chicos unos días, otros, algunas materias. Entonces creo que tenemos que empezar a poder hacer composiciones. Y en términos de esas composiciones, bueno,
acá estoy haciendo como un pequeño ejercicio de si elegimos un problema que está afuera. Hay, por cierto, materiales que pueden quedar a disposición, entrevistas que pueden ser grabadas, pero también hay cuestiones que pueden ir como generándose asincrónicamente, indagaciones, ciclos de ideación, materiales que van y vienen para feedback, prototipos, y después hay otros que necesariamente, otras actividades que necesariamente requieren que estemos todos juntos al mismo tiempo. Por ejemplo, porque nos estamos poniendo de acuerdo, por ejemplo, porque vamos a hablar con alguien que está fuera del curso para pedirle feedback, por ejemplo, porque vamos a intervenir en relación con una política municipal. Entonces, quiero ir como avanzando con esta imagen sobre una idea de ensamble posible. La chance de pensar en una matriz pedagógico-didáctica que no pasa solamente por decir, bueno, fueron los materiales, vuelven los materiales, corregimos los materiales, devolvemos, te mandamos más materiales. Creo que la idea de ensamble, por lo menos a mí, me ayuda a pensar en la construcción de una propuesta pedagógica compleja, sorprendente, que va y viene, pero va afuera y vuelve, habla con expertos y vuelve, habla con gente de otro lugar del mundo y vuelve, y se rediseña, y se recrea, y se documenta, y se vuelve a pensar. Ustedes dirán, bueno, pero meterse un proyecto así lleva tiempo. Yo creo que nunca nos fue mejor desde el punto de vista del tiempo disponible. De nuevo, ¿por qué? Porque estamos en una realidad como que de tan compleja, para mi gusto, alivió un poco ese tipo de corsé que tenemos, donde vamos a la carrera, donde todos los contenidos tienen que ser dados a un ritmo parejo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en el medio de la complejidad, es un gran momento para crear y hacer, de nuevo, intervenciones sociales complejas, transformadoras, donde se construya conocimiento original. ¿Eso pasa espontáneamente? No. Eso requiere diseño didáctico. Y un diseño didáctico que no se puede hacer solo. Esos son proyectos complejos que requieren como volver a pensarnos con colegas del departamento, de otros departamentos, de otras áreas, de otras materias, de otros institutos, de otras escuelas. Creo que esos grandes proyectos necesitan ser pensados también a la manera de un ensamble, en este caso a la manera de esos ensambles musicales, ¿sí? Esos grupos que se arman con artistas que tocan diferentes instrumentos, que son de diferentes géneros, pero que cuando tocan juntos y suena maravillosamente. Para mí este es el momento de volver a pensarnos como colectivo, respecto de un objeto, que es la práctica de la enseñanza. Una práctica de la enseñanza que, de nuevo, por paradójico que suene, tiene que ser la mejor que hayamos hecho en los últimos tiempos, porque necesitamos a como sea retener y como forma de defensa de la educación pública. Para cerrar, quiero traer a la maestra mexicana Alicia de Alba, especialista en currículum, si las hay, en Latinoamérica, que recientemente en este trabajo Educación y Pandemia que publicó el ISUE de la UNAM, escribió que vamos a un currículum, que es el tiempo de un currículum incierto, ¿no? Y ella dice, bueno, es el tiempo donde es urgente pensar en una operación pedagógica distinta, que sostenga vínculos, articule demandas, voces, valores, creencias, costumbres. Y me quiero concentrar en esto. Que se concentre en acabar con erradicar las abismales desigualdades sociales y económicas, acabar con la pobreza, tener servicios de salud de calidad, escuchar, atender, asumir, abrirse al feminismo y a la perspectiva de género, atender la crisis ambiental y el calentamiento global, respetar los derechos humanos, promover el contacto cultural y la interculturalidad, así como la inclusión y la educación para la paz. Yo creo que en estas palabras de Alicia de Alba encontramos algo que tiene que ver con la esperanza de poder construir una educación más
justa, y de nuevo, como ella lo plantea, más justa, más cercana, feminista, centrada en la paz. Este es de nuevo, es un momento dificilísimo, y me consta el esfuerzo que ustedes están haciendo. Pero acá tenemos como camino pensar en términos de Berardi que esta es una mutación que nos va a llevar a la extinción, o pensar que es un tiempo de esperanza en términos de buscar una sociedad mejor, de construirla y de construirla a partir de mi punto de vista, desde cada clase. Hagamos de cada práctica de la enseñanza un acto de esperanza con el espíritu freiriano que nos enmarca y atraviesa en esta semana del IPES. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Emocionante y además un aplauso gigante de toda la comunidad del IPES. Hermosa presentación. Gracias por el aliento extraño, el compromiso con la educación, que con este horizonte nos ayuda un poquitito a sostener esta tarea tan complicada que nos está tocando. Y es un privilegio enorme poder tenerla en este espacio. Gracias. Ahora abrimos un espacio, un lugar para preguntas de la audiencia, ¿le parece, doctora? Y otras que se han generado también a través de los canales de YouTube y de Facebook. Los invitamos a participar. Mariana. Sí, acá estoy. Estamos recibiendo unas consultas que nos hacen en las redes planteando un aspecto importante, ¿no? Y en esto de todo el devenir y lo vertiginoso que han sucedido las cosas, la necesidad de aprender todos vínculos nuevos, reconstruirlos, o de generar una dinámica nueva también. ¿Cómo juega lo emocional en todo esto, no? O sea, que veníamos con ciertas estructuras bastante estables, un lugar, un horario, un espacio, alterado completamente, y también como que se va sintiendo esa sensación de bueno, como bandos, ¿no? Que los amigos de la tecnología, los no tanto, y cómo la emoción juega en todo esto, ¿no? ¿Nos podrías dar alguna reflexión con respecto a eso, en cierta forma, ver cómo están viendo ustedes al tema de lo emocional en todo este camino de aprendizaje y de readaptación, ¿no? Bueno, ustedes ya verán, yo me emociono, ¿no? Me emociono. Digo, para mí no me imagino, no me imagino trabajando en las redes, co-construyendo, sin la emoción, porque lo que siento es que cada vez que prendo la cámara, o cada vez que estoy armando una propuesta, o que estamos discutiendo con el equipo la propuesta, digo, estoy poniendo el cuerpo. Permítanme de nuevo, volvamos a Barico por un minuto, ¿no? La realidad tiene un componente físico y virtual. Nosotros ya estábamos viviendo esa realidad, ya estábamos en el mundo y en el ultramundo. Nuestra subjetividad ya estaba, digamos, para que sea gráfico, parcialmente en la virtualidad. Nuestros estudiantes en clase, cuando les resultábamos tremendamente aburridos y estaban jugando, ya estaban poniendo su subjetividad en la virtualidad y estaban totalmente desapegados en un punto de lo que sucedía en el aula física. Entonces, esto primero como reconocimiento. A veces tengo la sensación de que estamos nuestra memoria de lo que sucedía en el aula es un tanto romántica, ¿no? Como que había unos tremendos vínculos, y los estudiantes no necesariamente están de acuerdo con eso. O sea, y había muchos reclamos respecto de esto, de esta posibilidad que teníamos de reconocer más profundamente quiénes ellos eran, son y van a ser. Entonces, eso primero. Segundo, yo sí creo que se puede poner el cuerpo en la virtualidad, y ahí yo me emociono, lloro, me río, pongo el gesto, pongo
pongo mi sentido del humor, la ironía, el sarcasmo, o sea, no me imagino haciendo una práctica en la virtualidad sin todo eso, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero hablando con mis colegas, una de las cosas que, en uno de los ejercicios que hice en Instagram fue preguntar, bueno, ¿qué sienten ustedes que aprendieron en los últimos meses? Y me llamó mucho la atención que la respuesta era, aparecían respuestas tales como a ponerme en el lugar del otro, a darme cuenta que tengo que ser más flexible, a mirar para ver cuál es el entorno que rodea al otro. Y yo decía, son docentes, todo esto ya lo sabían hacer, pero me di cuenta que estaban hablando de hacer esto en la virtualidad. Y este es un proceso de aprendizaje, y este es un proceso de aprendizaje que se está haciendo. Y a mí, de nuevo, me parece lo más interesante. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes ya estaban ahí. Entonces, de alguna manera, la pandemia nos empuja a ir permítanme decir, a volver a construir un vínculo, pero con un vínculo que es más, en un punto, es más real que el que teníamos en el aula física. O sea, planteémoslo aunque sea como hipótesis. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Por supuesto, los alumnos que no están conectados, los alumnos que tienen dificultades de conexión o de acceso a dispositivos o de conexión intermitente, y ahí yo creo que el desafío es ir a buscarlos a como sea, ¿no? Y ahí vale todo, vale el cuadernillo, y vale la carta, y vale la llamada telefónica. O sea, me parece que ahí la construcción es distinta. Lo primero que tenemos que entender es quiénes son esos chicos, dónde están esos chicos, y tenemos que entender, y ahí el lugar de las instituciones con apoyo a las políticas es totalmente clave, cómo hacemos para no perderlos. Pero en condiciones de acceso, yo digo, para mí no puede ser la discusión de si creemos que es posible vincularse o no es posible vincularse. Es posible vincularse, ahora construyamos las mejores prácticas de la enseñanza posible para que todos queramos estar adentro. Excelente, muy bueno. Mariana, Jessica, una de nuestras estudiantes, consulta, ¿qué nuevos movimientos de experiencias colectivas nos puede compartir de ensambles que nos inspiren a repensarnos y reinventarnos? Muchas gracias por la pregunta. Yo ya venía siguiendo este tema sin haberlo llamado ensamble, ¿no? Yo creo que las experiencias más interesantes son las que, de nuevo, miran afuera, y cuando digo miran afuera lo planteo en términos de la inserción, ¿no? De Paulo Freire, justamente, esta que nos permite transformar, que es un problema en la realidad. Y ahí, cuando uno mira en los últimos años en Latinoamérica, se llevaron experiencias de todo tipo a nivel de docentes, y a nivel de recuperó, por ejemplo, el patrimonio cultural de los artistas locales, experiencias donde se intervino en problemas ambientales a los efectos de generar cuestiones de prevención, donde se desarrollaron prototipos tecnológicos para mejorar, por ejemplo, la seguridad vial, alerta a ciudadanos. Bueno, digo, son incontables las experiencias que se han llevado a cabo en instituciones educativas en los últimos años con esta perspectiva. Bueno, el problema no es que repitas todo lo que dice el contenido de biología de este año, el problema es que vayas y generes una campaña de prevención para toda la comunidad con atención de los adultos mayores que esté basada en conocimientos acerca de qué cosas son los virus. Ese es el problema. Y cuando uno entiende que ese es el problema, que por supuesto está en el espíritu del aprendizaje basado en proyectos, del análisis de casos, etcétera, etcétera, ahí empieza a construirse el ensamble. Y el ensamble hace que hoy tengas que hablar con una médica que está en un hospital, y pasado mañana que consultes a un investigador que está ahí en Oxford, y después que trabajes con el diario local para mostrar la indagación que los estudiantes hicieron, y después que montes una campaña que va a ser llevada adelante por el municipio, y ustedes dicen, la escuela,
Claro, sí, las escuelas, ese es el ensamble. Y ese ensamble, que hasta les diría, tenía una cierta complejidad en lo que eran nuestras prácticas previas, hoy tiene un montón de posibilidades en términos de que a la gente uno le dice, che, te puedes conectar 10 minutos para hablar con mis estudiantes, y está todo el mundo haciendo eso, entonces hasta en un punto es más fácil de lograr, pero claro, el ensamble requiere, como decía antes, trabajo colectivo. Si vos vas a meterte en un proyecto de esas características, no va a estar la profe de biología, de lengua, de matemática, o sea, todo lo que es más como la visión de un proyecto articulado, integrado. Ahora bien, si lo pensamos desde la perspectiva del Instituto de Formación Docente, me parece que este es el tipo de prototipos, si quieren, que los institutos pueden trabajar, que pueden como desarrollar en una perspectiva mucho más como abierta de lo que es el ámbito de la práctica, donde ya no es acompañar a un docente, es construir grandes proyectos para pensarlos en relación con prácticas de la enseñanza, tal vez de instituciones completas. Yo, de nuevo, creo que este es un momento horrible, pero interesante para experimentar, muy interesante para experimentar, donde, digo, los límites están más raros, entonces, bueno, ahora, ¿no? Y hay que documentar y hay que reconstruir. Genial. Una última pregunta, Mariana. Pablo quiere preguntar, hace un comentario, cualquiera pensaría que en una situación como esta, el aprendizaje es lo más importante, pero las cuestiones burocráticas pesan aún más. ¿Dónde radica en ese contexto lo más importante? Lo más importante hoy es que los chicos y las chicas estén continuando su ciclo lectivo. No hay nada que sea más importante que eso, ¿sí? Todo tiene su prioridad, todo tiene su urgencia, pero no hay nada más importante que cada chico o chica en este país que empezó el año tenga la chance de terminarlo. Y además, bueno, con esta, si quieren, revisión del sistema evaluativo por el cual se va a evaluar el ciclo y donde podemos ir reconociendo aprendizajes que suceden este año, todavía tenemos como más aire. Entonces, para mí no hay una prioridad que esté por encima de esa. Genial. Una pregunta más, entonces, Mariana. Una solita. Sí, sí. Mariana, bueno, yo vengo hace tiempo siguiéndote en las redes sociales y descubrí con un rasgo de conciencia significativo que vos estás haciendo como una didáctica en vivo. De hecho, has desarrollado esta idea de ir construyendo la didáctica en vivo. Y por otra parte, establecías la concepción de trabajar o desarrollar o construir una enseñanza poderosa. Me gustaría que nos puedas definir brevemente estas cuestiones que tienen que ver también con el ensamble, con la documentación, y también debo decir que como hace tiempo te vengo siguiendo, me sorprende escucharte, creo que es la primera vez horrible. Que al principio no lo decías, no lo sentíamos así, pero comparto en esa clave de pensar que eran 15 días, después un mes, y en este momento el nivel de agotamiento, de fatiga, de tolerancia, está como en los bordes y en estos límites de los que vos también hablabas. Sí, gracias, Alicia. Mira, lo primero, a ver, la pregunta me sirve como para hacer una pequeña reconstrucción histórica. Yo en 2012 publiqué Enriquecer la enseñanza, los ambientes de alta disposición tecnológica como oportunidad. Y ese libro mi preocupación, mi marco de preocupación era la implementación del modelo 1 a 1, ¿no? Que estaba como empezando a arrancar en la Argentina. Y como que puse la base de la construcción en la idea de enseñanza poderosa, que es una idea que yo le arranqué
a los relatos acerca de los docentes memorables. O sea, es una idea que mira hacia atrás desde el punto de vista de cómo está construida. Cuando yo hablaba con la gente le decía, bueno, contame quiénes fueron tus docentes memorables, qué cosas hacían, cómo, bueno, aparecieron estos rasgos, ¿no? La enseñanza poderosa ocurre en tiempo presente, se formula en tiempo presente. Imagínate hoy en la pandemia, ¿no? La enseñanza poderosa es algo inscripto totalmente en la pandemia, no es la planificación que tenías hace 3 años para enseñar un contenido. Da una visión actualizada del campo, mira en perspectiva, es original en su construcción, de alguna manera eso es lo que sigo planteando con el ensamble, hagamos una construcción totalmente original para resolver un problema que está afuera del aula definida como tal, pero que también está dentro, ¿no? Porque es un problema de la comunidad. Y conmueve, y conmueve. Entonces eso como que me permitió ordenar y decir, bueno, vamos a generar prácticas del modelo 1 a 1, pero tengamos la bandera de que hay algo que es que la enseñanza tiene que ser buena, tiene que ser transformadora, tiene que conmover, tiene que tener sentido actual, etcétera, etcétera. En 2018, cuando publicó Reinventar la clase en la universidad, la gran idea organizadora es la de la didáctica en vivo. La didáctica en vivo, a diferencia de la enseñanza poderosa, que podríamos decir mira hacia atrás, mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo digo, las tendencias mutan, las tendencias siguen mutando, digo, por eso hoy traigo la idea de lo viral, ¿no? Decir, bueno, estamos hablando y están explotando otras tendencias. Yo lo que tengo que hacer es poder abrazarlas, porque atraviesan profundamente a los sujetos culturales que educo, también a nosotros. Y cuando las abrazo, lo que quiero es experimentar con ellas en el plano de la práctica de la enseñanza. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando experimento, no ves que yo digo, bueno, me voy a agarrar del marco teórico de Maggio de 2012. Maggio del 2012 no dice nada acerca de los objetos culturales vagamente identificados, porque no tenía ni la menor idea. Entonces, no hay entonces no tenés el marco didáctico que se actualiza a medida que se renuevan las tendencias. Entonces mi posición es, bueno, vamos a hacer esto. Abracémoslas, hagamos propuestas didácticas que las incluyan, documentémoslas, reconstruyámoslas interpretativamente y vayamos como ayornando el marco de la teoría. Muy rápido, haciendo didáctica en vivo. ¿Por qué? Porque total que cuando abrazaste una ya volvió a cambiar y tenés que volver a hacer todo ese ejercicio. Pone como, para mí, como una impronta la didáctica más de estar como inscripta en un momento de la cultura y de trabajar con eso. Entonces esa es mi idea de didáctica en vivo. La idea de ensamble, de nuevo, se la arranco a muchos proyectos que vi, con los que ya había trabajado la idea de inserción, pero le agrego como este nuevo sentido que tiene que ver con decir, ocurre en el mundo físico o en el virtual. En el virtual es sincrónico, es asincrónico, es on demand, es individual o es colectivo, es del grupo pequeño, y eso va, como que todas esas definiciones van como articulándose en el devenir de una inserción. Claro, es una construcción compleja, y como es una construcción compleja, hay que hacerla colectivamente. Y eso a mí es lo que más me gusta, porque yo creo que si hay algo que está quebrando esta pandemia, es la idea que el docente se arregla solo, sola, no se construye así el conocimiento contemporáneo. Y si no, pensemos en la búsqueda de las vacunas, de los antivirales, o sea, lo que muestra. Nadie está esperando, mañana me levanto y va a haber una científica loca en no sé qué lugar del mundo que amanece con la vacuna en la mano. Hay algo que está mostrando esto, que más allá de las cuestiones de poder, de dinero, de algo de la construcción que es colectiva. El conocimiento en la contemporaneidad se construye en una matriz que es colectiva. Entonces, esa para mí también tenemos que poder vivirla. Este es el momento para mí de la construcción colectiva desde una perspectiva del trabajo docente. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias de nuevo, Mariana. Un gusto enorme escucharte. La verdad que nos dejas por lo menos un sabor no tan amargo pese al panorama que nos rodea. No, bueno, creo, a ver, de nuevo, primero quiero una vez más agradecerles por este honor
que me dan con esta posibilidad de intercambiar con ustedes, con la comunidad, estar siempre cerca de Río Grande. Acá quiero agradecer mucho a Jorge, la veo Eugenia también, bueno, gracias Alicia, todo el equipo, gracias por haberme invitado y por continuar la conversación, y sigamos conversando. Yo creo no nos queda más remedio en este punto que mirar lo que sigue con esperanza, pero de nuevo con una esperanza que construyamos juntos desde la educación. Excelente, muchísimas gracias Mariana Maggio. Bueno, hasta la próxima, que esperemos que sea pronto. Quiero hacer una rectificación en cuanto al lema que leí mal al principio. Nuestro lema 2020 es educación, nuevos escenarios, continuidades y rupturas. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión, estudiantes, colegas, entrañable equipo IPES y comunidad de Río Grande, y todos aquellos que puedan disfrutar y beneficiarse de esta actividad tan hermosa. Les recordamos que estos encuentros estarán disponibles en nuestras redes sociales, canal de YouTube y Facebook. Que todos estén bien. Nos vemos mañana.